Dosis de ciencia. Hoy a ponerse las pilas para volar. Bienvenidos a otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez, como es habitual encontrarnos en este espacio para hablar del sector aeronáutico, espacial, misiones, pilotos, muchas historias que nos trae usted, profe, además siempre con la ñapa que es el dato curioso. Bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias y contento de estar aquí otra vez en esta dosis. Bueno, pues digamos que a ponerse las pilas para volar, pues es que ponerse las pilas es como estar atento para la gente, ¿cierto? No, bueno, póngase las pilas, así se usa aquí, ¿cierto? Pero no sé, por las temáticas y las cosas que tocamos aquí en Dosis de Ciencia, si es que le vamos a poner las pilas a un avión. ¿Ah? Sí, estaba pensando si le vamos a poner las pilas a estas dosis. Nosotros hacemos lo posible por ponernos las pilas para hacer las dosis, pero efectivamente ahí al final le acertaste al tema. Ponerle, o está ligado con ponerle pilas a un avión. Y no es de juguete. Y no es de juguete, exactamente. Y es un tema que da, ya sé que me arrepiento, da para hablar muchos, desde muchos Dígalo. aspectos. No voy a decir la palabra. Muchas dosis. Que tiene que ver con el advenimiento, seguramente ya existen, pero nos vamos a acostumbrar cada vez más a escuchar hablar de los aviones eléctricos. El tema tiene que ver con eso. O sea, existen, uno se pregunta si existirán aviones alguna vez eléctricos, y de hecho existen. O el ejemplo más cercano que tenemos, más cotidiano, que no son aviones, serían los drones, ¿no? Que los drones también rápidamente, en poquito tiempo, si pensamos, hace poquitos años era una cosa era un juguete. Muy escaso. Y muy rudimentario, uh-huh. Y hoy en día tiene unas prestaciones increíbles. Entonces, ese es un vehículo eléctrico, porque lleva baterías y se eleva y se mantiene en el aire. Radio controlado, pero digamos el que impulsa los motorcitos eléctricos justamente son las baterías. En el campo de la aviación, es decir, cuando ya hay una persona mínimo sentada en un avión, se trabaja mucho. Hace varios años que se viene trabajando. Existen ya aviones eléctricos, muchos de ellos son, todos ellos son experimentales. Es decir, no son, en este momento no se fabrican en una fábrica y ya salen en línea aviones eléctricos, pero sí hay varios modelos. En los últimos años ha habido muchos ejemplos de intentos de hacer volar estos aparatos con motores eléctricos. Hay varios ejemplos, te traje varios para comentar. Ahora, pensemos por qué hacerlo, ¿Por qué hacer un avión eléctrico? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de un avión eléctrico? Cuando ya tenemos uno que funcione, claro, y que llevamos años haciéndolo así. O la otra pregunta que te podrías hacer es, si viéramos un avión eléctrico, ¿cómo nos daríamos cuenta que es eléctrico? ¿Cierto? Porque externamente puede que cambie el diseño, no mucho, son diseños así modernos, pero sigue teniendo el mismo aspecto de los aviones que conocemos nosotros, motores a hélice y que se elevan por el cielo. Lo que seguramente nos daríamos cuenta de que son eléctricos es por el ruido. Así es. El ruido. Es inconfundible la falta de ruido, diría. Como sucede en los vehículos. Como sucede con los automóviles, que también. Entonces, está muy ligado también a lo de los automóviles. O sea, el avance de los vehículos eléctricos. Pero alguna vez te comenté que, digamos, en el caso de los automóviles, los primeros vehículos que existieron fueron eléctricos. Luego vinieron los de combustión y ahora es como que nos acostumbramos nuevamente a ver los vehículos eléctricos. Ya nos vamos a preguntar si en la aviación pasó algo similar, porque si nunca hemos hablado de esto en la antigüedad, pues empezamos con los globos, los aviones de tela, ¿cierto? Entonces de hélice después a turbina, o los turbohélices, que es una combinación de ambas. Pero existen estos aviones eléctricos. ¿Por qué hacerlos eléctricos? Por una cuestión que está ligada a la situación que vivimos con el medio ambiente.
Es decir, los aviones, igual que los vehículos con motores de combustión, generan gases de efecto invernadero. Y son motores que consumen mucho combustible, liberan muchos gases y son contaminantes. Y además todo el tiempo están volando, o sea, cuando uno va a mirar, uno cree pues porque estamos aquí cerquita al José María Córdoba en Río Negro, profesor, que son 2, 3 vuelos en el día. Sí, pero porque no los escuchamos todo el tiempo. Así es, y cuando uno va a otras ciudades capitales mundiales de gran importancia, pues la cosa sí es muy diferente. Claro, y hoy en día podemos mirar en internet, ¿cierto? En tiempo más o menos real, todos los vuelos que hay, es impresionante. Entonces es una carga de combustibles, como si pudiéramos ver en tiempo real todos los vehículos que están circulando en un país, en una ciudad, sería lo mismo. Acá lo percibimos, nos toca la salud. Así que es una cuestión ambiental muy delicada. Ahora bien, eso implica, o sea, un avión necesita un propulsor, o sea, la hélice te ayuda a mover el avión hacia adelante. Ahora la hélice la mueve un motor. Y el motor se mueve porque hay un combustible que lo hace funcionar. El combustible se quema, funciona el motor y se liberan gases. Eso es lo que queremos evitar. En este caso se trata de motores que no son a combustión, sino motores eléctricos. Por lo tanto, hay que impulsar un motor eléctrico. Y eso se puede hacer de varias formas, con pilas, con baterías. Cuando decimos pila no hay que pensar en las pilas del control remoto o algo claro, así. Es el mismo sistema, pero que tenga una capacidad, una cantidad de energía suficiente para mover un motor eléctrico. Hemos hablado en otras dosis de las fotoceldas que alimentan, pero ahí tiene que ser muy livianito, entonces para que prácticamente sea un avión solar. En este caso no, es un avión normal, pero que tiene que tener un motor alimentado por un sistema que nos permita mover ese motor eléctrico. Como digo, pueden ser baterías, pueden ser celdas de combustibles o pueden ser combustibles alternativos, como el caso del hidrógeno, que cuando se queme no genere dióxido de carbono, o sea, no genere gases con efecto invernadero. Así que en ese sentido hay digamos, no solo son pilas, podrían ser otros ejemplos, pero hay ya varios intentos, que inclusive hay uno más o menos reciente que ya te voy a comentar, porque el primero así intento en un avión más o menos grande que podía llevar pasajeros fue en diciembre del 2019, esto fue en Canadá, con un hidroavión. El hidroavión, todavía hay muchos, ¿por qué no existen estos aviones alrededor nuestro? En el caso de los vehículos, porque tiene que ver mucho con el costo, pero en el caso de los aviones, que se manejan inversiones mucho más grandes, el tema está en que la autonomía que tienen esos motores, hasta dónde nos permitirían volar. Por eso, por ejemplo, fue una empresa que lo ensaya en el 2019 en un hidroavión, porque si estás en un país donde está lleno de espejos de agua, como se llama, y vuelas poquito, bueno, siempre tienes el agua a mano para bajar, pero no se puede plantear todavía un vuelo cruzar el océano, por ejemplo, porque todavía no hemos llegado a eso. Entonces ese fue uno de los primeros intentos. O sea, todavía la capacidad no ha dado para que logren cruzar el océano. Sí, no, ni siquiera distancias muy largas, estamos en esa fase, se vuela. O sea, porque tiene que tener suficiente fuerza para elevar el avión, que es pesado. Eso se consigue. Y hacen tramos cortos, pero como digo, son todos por ahora básicamente experimentales. La NASA está trabajando en un proyecto también, que es el X-57 Maxwell, eso es algo también histórico, cuando le ponen X adelante quiere decir un avión experimental. Y alguna vez hablamos aquí, cuando hagamos la trivia para cuando sea nuestro aniversario, el X1, por ejemplo. Nuestro 30º aniversario. Claro, cuando tengamos nuestra fiestita. El X1, por ejemplo, fue uno que batió la barrera, el primero en vencer la barrera del sonido. Este es el X-57 de la NASA. Entonces, bueno, estos sí llaman la atención, estos diseños, porque llevan o muchos motorcitos o muchas hélices, pero lo que importa es que son impulsados, como digo, no es un combustible líquido el que lleva, sino que pueden ser híbridos, al igual que los carros, que incluso la palabra híbrido quiere decir mezcla de dos, o lleva más de un sistema. Puede ser en los vehículos que van en la Tierra, pueden ser unas baterías y un motor a combustión.
usar los dos. Entonces, cuando el motor a combustión se puede usar para cargar las baterías, la batería para mover el motor eléctrico, por ejemplo. Como era el caso, ya que me lo preguntas, de los antiguos submarinos. Funcionaban igual. Las baterías impulsaban el submarino por debajo del agua y cuando se descargan las baterías, el submarino tiene que elevarse para que un motor diésel que necesita liberar gases a la atmósfera cargue las baterías. Pero ahí no diría la gente, profe Mario Vázquez, pues estamos gastando, estamos contaminando, o hay un ahorro representativo. Sí, porque no estás todo el tiempo consumiendo gasolina, sino cargando baterías. O sea, no es que todo el tiempo funcionen los dos motores, sino en algunas partes uno, en otra parte otro. O sea, ya reduces con esto. En el tema de los aviones hay una cosa adicional que para los vehículos es importante, pero para los aviones es crítico, que es el tema del peso de las baterías. El motor, bueno, son pesados, pero una batería pesa más que un líquido, como un combustible líquido. En el caso, si estás en la Tierra, si los vehículos, eso fue la limitante de los vehículos eléctricos. Cuando las baterías eran tan pesadas, en realidad no era muy práctico. Sí, comparado con un caballo que te llevaba, era más práctico. Pero con la gasolina ibas mucho más rápido. Entonces cada vez, eso lo que trae como consecuencia, derivado de esto, es que a nivel tecnológico, a nivel científico, el desarrollo de las baterías es un tema altamente vigente. No le prestamos atención, el común de las personas, algunos que nos formamos en ese campo, sí, pensando en que esa primera batería se presentó, la primera pila, en el año 1800, uno diría, bueno, no, ya está, ya superamos eso. Todos estos diseños dependen de cuánto se avance en la tecnología de las baterías, lo que tenemos con los celulares. Seguramente quien ha tenido contacto con los celulares, los primeros celulares, y esto, diría, bueno, esto aguantan, digo esto, los que estamos en radio, los que tenemos acá, que aguantan más tiempo sin cargarse. Entonces digo, en el tema del peso, en el avión obviamente es crítico. Entonces, bueno, lo que pasa es que estoy tentado y no puedo decir la palabra porque las baterías se usan desde hace mucho tiempo en muchas cosas y en muchas misiones espaciales, y el tema del peso es crítico, pero bueno, seguramente seguiremos conversando de estos detallitos en otras aplicaciones espaciales, en otros momentos en los que nos encontremos. En todo caso, todo para no decir la palabra, hace poquito hubo un ensayo ya en vuelo, y es un avión que está hecho entre una empresa privada americana y de Israel, y se llama Alicia, digamos, en inglés, Alice, que está inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. Y es un avión que sí acaba de volar, ¿no? Entonces lleva baterías, como los automóviles eléctricos, que se cargan en poquito tiempo, pero es un avioncito más o menos grande porque puede mover 9 pasajeros y puede volar una hora. Por ejemplo, es la autonomía de una hora, unos 815 kilómetros a una velocidad de 250 nudos o 463 kilómetros por hora. El Boeing 737 que usamos siempre como referencia tiene una velocidad de 946. No le podemos pedir, pero eso también se cumple en el tema de cuando empezás a reemplazar energías alternativas por las otras. Las energías alternativas no están pensadas para que llevemos el mismo tipo de vida, que hagamos el mismo tipo de consumo y que solamente cambiemos la fuente. Las energías alternativas funcionan siempre que también nosotros cambiemos el modo de usarlas. Sí, porque si no hace rato las hubiéramos implementado si representaran lo mismo, implica cambios. Pero digamos que hay una imposibilidad, ¿cierto? Pero es que ahí puede estar la discusión, ¿cierto? Es decir, pero si yo uso una energía alternativa no tengo autonomía, entonces que eso no es bueno, no sirve. O si, llevado a un caso doméstico, si usas energías alternativas en tu vivienda, vas a, consumir menos dinero, pero no te alcanza para tener una nevera muy grande. Entonces, habría seguramente, como pasa siempre, posturas en decir, entonces no sirven las energías alternativas. No, lo que sirven si yo cambio la nevera. Es que no puedo decir, esta vida que llevamos funciona y consume este tipo de energía. Las otras energías implican cambios en los hábitos de consumo.
Entonces, bueno, tampoco, digamos, no se puede pensar que, como hablábamos siempre de los fracasos o éxitos, decir, pero no hay un avión grande como el Boeing 737 que sea eléctrico. No, que probablemente no lo va a haber nunca. Porque también el Jumbo consume más que el 737 y tampoco habrá otro Jumbo. Y bueno, todo va cambiando. Este avión Alice tiene una forma muy particular. Después, si puedes ver las imágenes, tiene una geometría bastante llamativa. Y se espera entonces que en los próximos años ya se vaya avanzando para que podría llevar 9 pasajeros, pero que se lleguen a 20 o a 40. O sea, llegar a 9 pasajeros volando en un avión eléctrico ya va a ser todo un avance impresionante. No vamos a llegar a 300 personas en un avión eléctrico, porque la cantidad el tema está en el peso no es los motores eléctricos, sino el combustible, entre comillas, que llevan esos motores eléctricos, ¿no? Entonces, pero eso, cuando se consiga, lo que también va a traer aparejado no solamente un beneficio ambiental, sino el consumo económico y todo eso, y los costos de mantenimiento, todo eso, se plantea que podrían llegar hasta un 70% de disminución. Entonces, se prevé, si todo va bien, por ejemplo, la empresa de DHL ha encargado ya 12 aviones de estos Alice, que acaba de hacer el primer vuelo. Y está previsto inicialmente para el año próximo que estén volando. Habrá que ver, no siempre se cumplen estos calendarios exactamente. Pero entonces, acá también hay otra cuestión. ¿Por qué una empresa que lleva tanto volumen de carga va a comprar estos aviones que son pequeños? Porque también para ellos hay un impacto de tipo de marketing, porque están haciendo algo por el planeta. Y eso representa en algún momento dinero. Es una recuperación para ellos. Y hay otra marca que es la ZeroAvia, una marca que también está trabajando en otro avión, que se espera que llegue en el 2025 y que tenga una autonomía de hasta 500 kilómetros. Este ZeroAvia ya ha volado, hay unos videos donde los podemos ver, donde ensayan, pero tiene 2 motores. Y por ejemplo, el motor de la izquierda lo impulsan, por la duda tampoco se juega, digamos. El avión es el mismo modelo de siempre, pero un motor está impulsado por una energía alternativa, en este caso es hidrógeno. Entonces, para ensayarlo en vuelo, y tiene prestación y vuela. Entonces, es muy bonito todo esto, pero lo estamos haciendo de una forma muy resumida. Pero desde el punto de vista tecnológico, científico, todo lo que hay por detrás es apasionante, porque ya el diseño de los aviones ya se sabe, ya hay otra gente que ya lo ha hecho y los aviones vuelan. Pero ponerlos a eléctricos, digamos, no es solo cambiar un motor y ya, sino que implica, claro, cómo reducir el peso, qué te conviene más, si hacer un avión híbrido, si usar hidrógeno, si usar una celda de combustible, si usar baterías de litio. Dependerá de las distancias que vos tengas que recorrer. No va a ser bueno para largas distancias, como no son buenos los vehículos eléctricos para larga distancia, porque donde lo enchufas, pero sí tienes que hacer vuelos cortos o trayectos cortos, sí. Entonces todo es un tema me parece muy, muy, muy interesante. Este Alice, que como te digo, hizo hace poquito un vuelo, imagínate que duró 8 minutos. Se elevó a 1000 metros y regresó al punto de partida, lo cual fue todo una Fue de Río Negro al Carmen prácticamente. de Estados Unidos, en una cosa mentira, equivalente. No, es más tiempo. Así es que... Y hasta ahora se menciona que, por ejemplo, el avión eléctrico más grande que ha volado hasta ahora es el Macnix. Macnix es como una empresa que tiene que ver con motores eléctricos. Y lo tengo que leer porque es Macnix, que es la marca del motor eléctrico. Y E-Caravan. El Caravan es un avión conocido. Es un avión que le decimos el Caravana. El Caravan. Y siempre, si ves una E minúscula antes del nombre, significa que es eléctrico. Cuando se pone la E minúscula y después viene la marca. Pero si algún día ves Boeing, que va a estar en mayúscula ya sabré a qué se debe. Que es eléctrico. Y ese es el avión que hasta ahora eléctrico, que es más grande, que tiene 14 asientos y lo hizo en el año 2020, el primer
vuelo. Y estos motores Magni son los mismos que impulsan el Alice. Entonces, bueno, estamos dando simplemente un recorrido chiquitito por un tema que es muy, muy interesante, que es el tema de el solo hablar, digamos, de los combustibles. Piensa que de ahí mientras más grande sea el avión, y si tú dices, bueno, si son baterías, ¿qué tan pesadas son? O cada cuánto las tengo que cargar, o cuánto me duran. Pero si vas a poner hidrógeno, ¿dónde lo almacenas? Porque el líquido se almacena en las alas, los tanques, pero el hidrógeno es un gas, será la misma manera de almacenarlo. Entonces, detrás de esto hay un montón de trabajo, un montón de gente trabajando en estos temas, ¿no? Muy interesante. Profe Mario Vázquez, le quería preguntar sobre el sonido, porque con los vehículos eléctricos eso fue incluso como una discusión con la industria, porque al momento de transitar no generaban ruido y pues detectaron que esto podría ser un riesgo para los peatones, ¿cierto? Que cruzarían la calle acostumbrados a que quizás con el oído se orientaban si se aproximaba un carro o no, y uno se confía y va pasando y se empezaron a crear sonidos para, digamos que un poco menos invasivos como los que conocemos en los otros vehículos, pero necesarios para instalarlos en algunas marcas, y cada una pues tiene su estrategia de marketing también para anunciar ese sonido. En el caso de los aviones, ¿eso sería necesario o no? ¿O lo han pensado, se ha discutido? No, en el caso de los aviones, hasta te diría que es todo lo contrario. Todavía no se ha llegado a ese aspecto de decir, bueno, cómo se escuchan los aviones. Pero piensa cuántos problemas tenemos conocidos, por ejemplo en Bogotá, de restricciones de aeropuertos, horarios en que los aeropuertos, sobre todo acá mismo en la ciudad de Medellín, cuando los aeropuertos quedan dentro de la ciudad, empieza a haber cuestiones de restricciones de horas de vuelos, porque no puede, y por el tema del ruido. Si tuvieras aviones que no hacen ruido, por el contrario sería favorable, beneficioso. Claro. Y lo que tú mencionas, yo no lo había escuchado, pero bueno, tiene sentido, pero estoy pensando que simplemente es porque estamos siempre, en mi humilde opinión, en interfaces de sociedades tecnológicas que van cambiando, ¿cierto? Probablemente discusiones parecidas habrá habido con otra pareja conversando hace muchos años atrás, cuando la gente se horrorizaba de escuchar los primeros carros sin caballos. Cuando todos andaban a caballo, de golpe que un carro no anduviera a caballo, eso debe haber sido terrible, acostumbrarse a ese nuevo sistema. Y hoy en día tenemos normalmente nosotros vivimos en unas ciudades tan caóticas en cuanto a ruido y a contaminación que hasta resulta paradójico que el problema sean los que no contaminan y los que no hacen ruido de cómo los escuchamos, porque los tendríamos que hacer bullosos. Bueno, la idea es que en algún momento se acabará esta sociedad de la bulla, y cuando todo es eléctrico ya no necesitas tantas precauciones, pues ya estás acostumbrada, ¿sí? Que antes, cuando haya silencio, vamos a voltear a mirar porque no hay ruido en claro, estas calles tan seguramente porque este tipo de, por ejemplo, hay ciudades en Europa se suelen ver sitios que están céntricos, que están impedidos para que entren vehículos, salvo que sean eléctricos. Entonces tú ya te acostumbras que en esas zonas, que suelen ser peatonales, no hay, te llamaría la atención uno que hiciera ruido, porque todo lo que te rodea y que se mueve no hace ruido. Bueno, vamos por el dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, como dato curioso tenía dos, porque mencioné recién que cuando hablábamos de los vehículos dijimos al principio eran eléctricos, después a combustión y ahora vuelven a ser eléctricos. Entonces decía, bueno, ¿será que en la aviación habrá pasado algo parecido? Se puede decir que pasó algo parecido. No ha habido aviones eléctricos como los conocemos hoy, pero sí hubo sistemas que volaban propulsados con motores eléctricos, porque te contaba de que las baterías, la pila, digamos, se conoce desde el año 1800. Y entonces hubo unos franceses que usaban globos, que para moverse, recordemos que los globos, como después llegamos a los Zeppelin, necesitaban motores. Y esos motores eran a hélices. Entonces hubo unos franceses
que probaron elevarse en globo con unos motores para impulsarse que eran eléctricos. Usaban el problema es que las baterías de aquellas épocas eran muy, muy pesadas. Así que por eso no hemos conocido, no trascendieron mucho. Pero me llamó la atención el tema de estos franceses, unos hermanos, Tissandier, perdón a los que pronuncian el francés mejor que nosotros, uno era Gaston y el otro Albert. Y nada más que para hacerme sentir mal, Gastón fue un químico, un meteorólogo, un aviador y fue editor. O sea, porque además de volar darse el gusto de volar en el globo con el motor, fundó una revista científica que se llama La Nature y escribió varios libros. O sea, todo lo que uno hubiera querido ser. Muy parecido a usted, sí, profe claro. Mario Vázquez. Y el hermano, sí, parecido. Bueno, y el hermano de él, Albert, era un ilustrador. Así que estaban ahí en el cuento de la divulgación, de la aviación, un poquito como nosotros. Segundo dato, hablábamos de la huella de carbono. No está de más, lo usamos mucho, a esa frase. ¿Qué significa eso? El volumen total de gases de efecto invernadero que producen las actividades humanas y cotidianas nuestras. Y eso se expresa, digamos, suena bonito, es un discurso que se dice mucho, pero tiene que ver con esa cantidad de gases de efecto invernadero que producimos. Incluso hay sitios web donde uno ingresa sus actividades cotidianas, se desplaza en vehículo particular, en público, come esto, come lo otro, y le dicen su huella de carbono es tal. O sea, me acaba de quitar media dosis, medio dato curioso, exactamente, a eso quería llegar, que estos valores se expresan en un mismo gas. No quiere decir que sea todo ese gas, pero se unifica en una unidad que es en toneladas de dióxido de carbono emitidas. Y efectivamente, como tú dices, hay calculadoras que según tú le pones tus hábitos, te dice cuánto te hace sentir culpable de todas maneras, porque y ahí se siente tranquilo. Dice ahí, de toda esta cosa que es horrible que está pasando en el mundo, cuánto es tu culpa. Sería una cosa así. Pero bueno, es importante porque digo, de todas maneras se usa tanto y sabemos que, porque desde el punto de vista empresarial, suena bien decir esto reduce la huella de carbono. Pero bueno, si alguien tuviera curiosidad de decir, bueno, a ver, demuéstrame de cuánto a cuánto, saber en qué se mide y todo eso. Así que nunca está de más recordarlo. Bueno, profe Mario Vázquez, como siempre, muchísimas gracias. A ti.